las 19:38, a usted le debe haber ocurrido, o por lo menos nos ha sucedido a muchos en los últimos tiempos, y seguramente esto se va a acentuar en los meses por venir porque estamos a la vuelta de un año intensamente electoral. El agobio que te produce atender el teléfono y que una máquina te diga soy fulano de tal y quiero contarte tal o cual cosa, y aun cuando no estamos en campaña y cuando el tema de las campañas electorales se supone que está más o menos reglamentado, hay quienes están haciendo campaña vía telefónica y de alguna manera se meten en tu vida, te hacen perder el tiempo y te hacen odiar el teléfono cada vez que tenés que atender uno de esos llamados que no tenés ningún interés, por cierto, en escuchar. Está en línea el analista de políticas públicas de la ONG Access Now, Javier Pallero. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Javier, ¿qué dice la ley sobre esto? Bueno, lo que hay en particular es una ley que se llama Ley de Protección de Datos Personales, que establece que cuando cualquier entidad recolecta información personal sobre alguien, esto es, o sea, datos que pueden ser, por ejemplo, que directamente nos individualizan, como el nombre, el apellido, el número de documento, o que nos pertenecen de alguna otra manera y que permiten indirectamente relacionarse a nosotros, como el número de teléfono, ¿no? Todos estos datos, según la ley, deben ser protegidos de manera que quien los recolecta necesita una autorización específica, una autorización expresa y específica para recolectarlos y, por supuesto, para utilizarlos, digamos, con una finalidad determinada. ¿Quién tiene que autorizar? General. A esto tiene que autorizarlo el usuario. Cada persona, cada titular de datos personales tiene que autorizar la recolección y el uso para una finalidad específica de los datos que se recolecten. Correcto. Y si no lo hice, quedo a tiro de todos estos llamados. Y si uno no lo hace, pero en realidad lo que sucede es que todos estos llamados y estas cuestiones que están sucediendo, que muchas veces se dan por cuestiones políticas, por ejemplo, se usa mucho para hacer campaña política, todas estas actividades están hechas fuera del margen de la ley. Todo esto no es legal, porque justamente muchas veces la información que todas estas agencias de marketing o partidos políticos, por ejemplo, la obtienen de bases de datos que no están hechas para esa finalidad, sino que se la usa para otra cosa. Son de empresas, son de la banca, de empresas telefónicas, etcétera. Sí, puede ser de ahí, también se puede levantar datos del padrón electoral o de reparticiones del Estado, o por ejemplo de un registro de afiliados a un partido político, pero todas esas bases de datos tienen una finalidad específica, se sirven para una cosa en particular, por ejemplo para tener un registro de clientes, nada más. Ahora, uno no autoriza para nada, salvo que uno lo autorice expresamente, ¿no? Pero nadie le pidieron permiso antes. Para hacer publicidad y ese tipo de cosas, no, por lo general no hay un permiso previo, ¿no? Se abusa de eso. Ahora, yo no lo he autorizado, ¿y qué hago después de eso? ¿Voy a llorar al campito? ¿De qué me disfrazo? Y lamentablemente hay pocas opciones. Lo que la ley establece es que uno tiene el derecho de pedir que esos datos dejen de usarse para esa finalidad, y si quiere uno puede pedir que esos datos se borren de esa base de datos. ¿Tengo que hacer la gestión? Claro, hay que hacer una gestión que se hace de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es un ente que protege justamente a los usuarios y que trata justamente de hacer cumplir la ley, ¿no? Hacer cumplir estos principios de consentimiento y de finalidad específica, entre muchos otros. Hay muchos otros principios que juegan en estos temas. Y bueno, hay que denunciar ante esa entidad, e inclusive también uno puede directamente exigirle a la entidad que lo contacta a uno y que tiene los datos personales de uno, que cese en ese uso y que los elimine. Claro, pero cuando se trata de una máquina que en realidad está repitiendo un mensaje de un precandidato X a lo que fuere, ahí lo que están haciendo es derivarme el trabajo de quejarme. Si yo no lo hago, van a seguir abusando de mí, está claro. Exactamente. De hecho, en temas electorales debería haber una coordinación entre la justicia electoral, que es quien tiene jurisdicción sobre las campañas electorales. Ahí está el punto. Y también entre la Autoridad de Protección de Datos Personales, para que de oficio actúen y prevengan esto, porque es una práctica que está muy establecida. La justicia electoral no ignora que esto se está haciendo profusa y sistemáticamente, por cierto. Yo creo que a esta altura de la vida, en la que este tipo de prácticas son muy comunes en Internet y por teléfono, ya casi ningún operador judicial ni funcionario administrativo lo ignora. Entonces me parece que amerita una investigación
de oficio y amerita un control más estricto sobre cómo se utiliza la información personal de las personas. Solamente para dar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de los oficialismos, de cualquier esfera, digamos, municipal, provincial o nacional, uno no sabe si la información que están usando la están sacando de base de datos del Estado. Eso sería algo muy grave, ¿no? Claro, o sea, y es altamente probable, dicho sea de paso, ¿no? Claro, y además hay que tener en cuenta algo más. Esta cuestión de utilizarlos para fines, digamos, de publicidad es una cosa, pero también se pueden utilizar para mucho más. Los datos personales que nosotros dejamos en manos del Estado, pero también en manos de empresas, como por ejemplo cuando usamos Facebook, Google, cualquier herramienta digital, que justamente observa nuestra conducta todo el tiempo en Internet, permiten generar muchísima información sobre nosotros, nuestras preferencias políticas, nuestras preferencias de consumo. Se pueden hasta construir perfiles de personalidad que servirían para hacer esta cosa de microsegmentación de publicidad, ¿no? De hecho, esto es lo que se había denunciado con el famoso caso Cambridge Analytica, que se juntaba información de Facebook para el tema de influir en las elecciones en Estados Unidos. Claro. Ahora, fíjate vos que con absoluta certeza, porque eso es muy fácil constatarlo, los padrones del ANSES se están utilizando justamente a los efectos de llegar a los usuarios, ¿no? Bueno, de eso hay que justamente ver qué evidencia puede llegar a obtenerse, pero hay indicios que sí, que indican que los padrones electorales, por ejemplo, se usan, o de información que a veces se publica en ciertos momentos, se hacen copias que andan dando vueltas y que se utilizan para estos fines, ¿no? Como decía recién, muchas veces pensamos que tiene que venir, no sé, Mark Zuckerberg a testificar al Congreso de la Nación Argentina, ojalá, o sea, quizás sea necesario en algún momento y ojalá lo haga, ¿no? Pero digo, muchas veces nos ponemos a fijarnos en aquellos grandes problemas y sin embargo no controlamos a lo que hacen nuestros propios partidos políticos, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, de acuerdo, ¿y hay algún tipo de penalización para quienes hacen esto? Por lo visto no la hay, debería haberla. Hay sanciones, la Ley de Protección de Datos Personales establece sanciones monetarias y también obligaciones para justamente hacer cesar estas actividades, eliminar datos, corregirlos si están desactualizados o si son falsos, etcétera, ¿no? Hay varias posibilidades que da la Ley de Protección de Datos. Y además están las regulaciones establecidas por las autoridades electorales que implican también sanciones para los partidos justamente que tengan actividades ilegales, ¿no? Ahora, lo que se viene de acuerdo con lo que sabemos, con lo que circula, por parte de Cambiemos, que sin duda es la sigla política que más ha avanzado en esta materia, en la utilización de las redes, etcétera, es avanzar sobre WhatsApp el año próximo, en los próximos meses, con, por supuesto, intención de campaña, ¿no? Bueno, ha habido, sí, algunas denuncias al respecto y hay un par de investigaciones periodísticas en curso sobre ese tema. Y sí, bueno, WhatsApp es justamente una herramienta más que se viene a sumar a este tipo de marketing político, por así decirlo. Se utilizó muchísimo en Brasil, particularmente por el partido de Bolsonaro, cuando ganó las elecciones. Y bueno, es una herramienta que presenta desafíos porque es muy difícil monitorear el contenido de los mensajes de WhatsApp porque tienen una especie de cifrado o encriptación que hace muy difícil, que de hecho imposible leerlos mientras están en tránsito. Solamente lo puede leer el receptor y el emisor, por eso se hace difícil controlar qué se anda diciendo, digamos, ¿no? Es distinto que entrar a Twitter, que uno ve la conversación entre la gente. Pero bueno, justamente el problema es el mismo, la existencia de grandes cantidades de datos personales, incluidos números de teléfono y mucho más, que están a la mano para ser explotados por partidos políticos, agencias de marketing para vender productos, etcétera. No sé por qué tengo la sensación de que esto no solo se va a acentuar y va a empeorar, sino de que además nadie va a hacer nada al respecto, ¿no? Se va a acentuar porque nuestra vida está cada vez más conectada, ¿no? Nosotros generamos información todo el tiempo cuando utilizamos herramientas digitales, cuando utilizamos el celular mismo nos rastrea por dónde vamos. Se viene ahora la Internet de las Cosas, que es esta cuestión de tener elementos de la cocina o de la casa conectados a Internet, que también generan información. Entonces, para que todo esto sea algo que nos facilite la vida y no nos la arruine, una de las herramientas más importantes es esto, la protección de los datos personales, ¿no? Que establece estos derechos para poder y también obligaciones por parte del Estado para evitar los daños, justamente para evitar que existan estas bases de datos tan grandes y por otro lado también que el uso sea súper limitado, ¿no?
Pero por ahora podría decirse que estamos, por lo menos en la Argentina, ¿no? Casi indefensos en la materia, ¿no? Yo en realidad diría que no, porque tenemos la ley y tenemos también autoridades muy competentes que están ahí. O sea, lo que sí sucede es que todavía no están actuando de oficio, al menos que se sepa, así, digamos, a grandes rasgos. Y ahí esa parte de la inacción es la parte que está un poquito compleja, ¿no? Pero las herramientas están, hay lugares donde ni siquiera hay herramientas. Hay países, por ejemplo, por mencionar uno, Bolivia, que no tiene leyes de protección de datos personales. Pero nosotros la tenemos y de hecho es bastante buena. Y bueno, solamente hace falta que los funcionarios se decidan a actuar. Es uno de nuestros ítems nacionales eso de que tenemos algunas buenas leyes, lástima que o no se las conoce o no hay la más mínima vocación de aplicarlas. Exacto, sí, suele ser a veces ese el problema. Muchas veces una ley muy bonita no soluciona los problemas, sino más bien la voluntad de aplicarla. Es una de las dos cosas que hace falta. Tenemos una, hay que bregar por la otra. Javier Pallero, gracias por habernos atendido. Un abrazo y hasta pronto. Por favor, gracias a ustedes.